Perfecto. Entonces, pues, le damos la bienvenida a este webinar y comencemos. Muy bien. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a empezar. Nos da gusto ver que es bastante gente la que ya se unió y pues esperamos que toda esta información que se les va a compartir sea de bastante provecho. Esta es la agenda del día. Primero voy a presentar los procesos de manufactura aditiva, cuál es el proceso SLS, ventajas de este proceso, materiales con el que cuenta esta tecnología que vamos a presentar, que es la Fuse One Plus 30 watts de Formlabs, el workflow de cómo trabaja esta máquina y una demostración de cómo es que cómo se ve físicamente. Me presento, soy el ingeniero Arturo Fragoso, soy ingeniero mecatrónico y tengo una maestría en ingeniería mecánica. Ya tengo al menos 10, 11 años trabajando en diferentes tecnologías de impresión 3D. Y pues cualquier cosa, estoy a la orden. Recuerden que va a haber una sección de preguntas y respuestas al final. Me gustaría que dejaran sus comentarios y todas las dudas que lleguen a presentar durante toda esta sesión. ¿Quiénes somos? Shift 3D es la empresa que se dedica a la manufactura aditiva y una de las más grandes dentro del país. ¿Cuál es su propósito? Es facilitar la adopción de tecnologías de impresión 3D a las empresas mexicanas. Shift 3D es el único distribuidor autorizado en México para distribuir las tecnologías de HP, de Stockmera, Formlabs y EnvisionTech, así como el software de Magix, Materialize Magix, que nos ayuda a reparar todos estos archivos y prepararlos para impresión 3D, máquinas de postproceso, que nos ayudan a dar un recubrimiento a nuestras piezas finales, y también contamos con el centro de manufactura aditivo, que es Shift 3D Manufacturing. Para empezar, me gustaría definiendo qué es la impresión 3D. Y pues es un método de fabricación, el cual consiste en transformar un archivo digital a un objeto físico a través de la adición de material capa por capa. Todo parte de una malla o de un modelo 3D, un proceso de impresión, que en este caso pues sería la tecnología o la máquina que se va a utilizar, y tener el producto final. Son 3 sencillos pasos donde, por lo regular, uno de los más complicados es el modelo 3D y posteriormente el proceso. ¿Y esto por qué es complicado? Bueno, porque hay 7 procesos que engloban la manufactura aditiva, que son sheet lamination, direct energy deposition, material extrusion, material jetting, binder jetting, bath photopolymerization y powder bed technologies. Todas las máquinas se basan en estos 7 principales procesos para desarrollar su tecnología, un diferente modelo de máquina, etcétera. Pero en este caso nos vamos a centrar en lo que es el Powder Bed Technologies. ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentra la tecnología SLS, que se conoce como Select Laser Sintering, y es con el proceso que funciona la tecnología de Fuse One Plus de Formlabs. Aquí tenemos la primera pregunta con la cual nos gustaría interactuar con ustedes y dice, ¿con qué tecnología estás familiarizado? SLA, FDM, SLS, Multijet Fusion. También esto nos ayuda a saber el público que tenemos presente, si ya están familiarizados con alguna tecnología, si ya la están utilizando, si la conocen porque han leído sobre ella o sobre si han tenido algún acercamiento. O si son totalmente nuevos, todo esto nos ayuda a saber qué contenido también proporcionarles. Entonces ahí nada más les solicitamos, por favor, que vayan colocando sus respuestas en la cajita que está apareciendo. Los samples en total son 400 más. Igual les recuerdo que si tienen preguntas o dudas de lo que se vaya presentando o dudas en general sobre impresión 3D, al final va a estar la sesión de Q&A, entonces ahí para que vayan colocando sus preguntas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a platicar un poquito más a fondo de lo que es el sinterizado selectivo por láser. En este caso, pues, es un proceso de fabricación aditiva que usa un láser de alta potencia para fundir y unir con precisión partículas de polvo. En este caso, hablamos de partículas de polvo plástico, como puede ser el nylon, y estas se van a ir convirtiendo en piezas sólidas.
y ligeras. Solamente A grandes rasgos, lo que se necesita pues, es la cama donde se va a ir colocando el polvo sin fusionar y se va a hacer incidir un rayo láser en un arreglo de espejos para maximizar su potencia e ir fundiendo el mismo material. Hasta cierto punto, muy sencillo. Solo necesitamos el material plástico en polvo y el láser. ¿Y por qué es importante desarrollar, por ejemplo, estos procesos de fabricación aditiva? Porque para que la industria pueda adoptar todo lo que conlleva la manufactura aditiva o impresión 3D, hay 6 claves esenciales. 3 que les corresponden a los proveedores de servicio o proveedores de tecnología, como es Shift 3D, y 3 que les corresponden a ustedes los usuarios. Las que les corresponde al proveedor, que es desbloquear, sería capacidades del producto, que puede ser una mayor capacidad de fabricación, mejores tiempos de entrega, el precio del material. Pero ¿cómo podemos lograr el precio del material? Pues incrementando esa adopción de la manufactura aditiva para que haya más demanda y pueda haber una mejor oferta de los distribuidores de material y también la selección de materiales. Si bien la oferta que nos ofrece la impresión 3D es amplia, no siempre vamos a contar con el material que nosotros necesitamos ya para el proceso final. Entonces, hacer algún material muy parecido al que se necesita es importante desarrollarlo o ver cuál de los que están actualmente se acopla de mejor manera a nuestra necesidad. Y de su lado, se necesita acelerar lo que es el diseño para manufactura aditiva. ¿Por qué? Porque actualmente nos encontramos con diseños que se podrían llamar obsoletos, que fueron diseñados para el CNC, con geometrías muy sencillas y que muchas veces se les puede sacar mayor provecho si se diseñan para tecnologías de manufactura aditiva. Diseñar una nueva cadena de suministro, esto va muy enfocado entre la comunicación que existe entre el departamento de compras de distintas empresas, el departamento de ingeniería y cómo se hacen las adquisiciones de distintas piezas. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, estos departamentos de compras no están enterados de las tecnologías de impresión 3D y muchas veces el departamento de ingeniería les solicita algo y pues compras van a decir, siempre voy a ir con mi proveedor más confiable, ¿no? Sin embargo, pues a veces va a fallar o no van a poder entregar en tiempo y pues siempre la impresión 3D va a ganar en tiempo y en rendimiento respecto al performance que van a tener las piezas. Y estándares y políticas, la adopción de distintas tecnologías puede llevar un proceso muy largo o de mucha validación. Entonces, a lo mejor si estos procesos los aportamos, también esta adopción puede ser más rápida. Dentro de las soluciones que tenemos aquí en Shift 3D, se ha añadido esta nueva solución que se conoce como Fuse One Plus, que trabaja con el proceso de SLS, y se las presento a continuación. En este caso estamos viendo los dos hardware principales, que es la máquina y el SIF. Este SIF nos ayuda a reutilizar y a captar todo ese polvo que no se fundió en el proceso de sinterizado. Además de que nos ayuda a hacer la mezcla del material que se esté utilizando para no siempre estar utilizando material fresco, sino tener una mezcla de material reutilizado con material fresco. Esta es la impresora. Esta Fuse One fue diseñada, dado que la generación anterior era la Fuse One, tenía un tiempo de trabajo mayor. Entonces, al tener o dotarlo con un láser más potente, estos tiempos se acortan. Se ha diseñado para usuarios con alta demanda y necesidad de una respuesta rápida. Además de que, si bien se ofertan 5 materiales, cubre la mayoría de necesidades que tienen distintos clientes. Y ahora vamos a ver un video de cómo es que funciona esta tecnología. SLS 3D printing, a powerful tool. First made accessible by our easy-to-use printer that created the fastest growing community of SLS users in the world. But lately, the world demands we iterate faster than ever. So we made our next generation printer twice as fast. Introducing Fuse One Plus 30 Watt, a compact SLS printer with an industrial punch. Unlock same-day printing with industrial-grade materials and nitrogen purge compatibility for in-house carbon fiber printing. Building on a reliable end-to-end workflow, Fuse One Plus boasts a powerful 30-watt laser that sinters prints in hours, so you can start and finish parts the same day.
Re-engineered components enable the use of exclusive materials and enhance mechanical properties across our entire materials library. Plus, we reached a major milestone, zero waste printing, enabling lower cost per part so you can deliver maximum output and minimum waste, while providing whatever the world may need tomorrow and today. Fuse One Plus 30 watt, industrial quality parts in hours, not days. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos aspectos destacados de esta nueva tecnología. Se dice que el sinterizado láser es más fácil que nunca. ¿Por qué? Porque las máquinas que comúnmente utilizaban este proceso, pues llegaban a ser muy costosas. Y para poder desempaquetar todas las piezas, pues teníamos que tener un tiempo de espera muy grande por ciertas validaciones que tenía que hacer la máquina, se desperdiciaba mucho polvo y no era consistente con un proceso amigable. Contamos con una supervisión constante porque esta máquina cuenta con una cámara que nos puede dar visibilidad de todo lo que está sucediendo dentro de la cámara de impresión. Por si se llega a detectar algún fallo, pues pararla de inmediato. Contamos con el material que es el nylon 12, el cual nos ayuda a darle solución a las distintas necesidades que se cuentan actualmente en la industria. Es un material muy versátil y si este no se acopla, los otros 4 seguramente lo van a hacer. Y también tenemos con una impresión de muchas piezas. ¿Esto qué quiere decir? Que al estar utilizando una tecnología de polvo, vamos a estar orientando las piezas como mejor les convenga para meter la mayor cantidad de piezas dentro de este bucket o este cubo de fabricación. Dado que es una tecnología que utiliza polvo, no se van a necesitar ningún tipo de soportes en las piezas. Entonces esto también ayuda a la limpieza y pues a la utilización al final de las mismas piezas. Estos son aspectos muy generales de la máquina. El grosor de capa que maneja, el layer thickness, es de 110 micras. La potencia del láser es de 30 watts. Las dimensiones máximas que se pueden imprimir son 135 milímetros en X, 165 en Y y 300 milímetros en Z. El láser pues, es un tipo de láser que se conoce como fibra de iterbio. La velocidad de impresión se puede decir que son 10 milímetros por hora. La capacidad total que puede cargarse de material son 8.5 kilogramos y se puede tener una reutilización del 70%. Esto quiere decir, bueno, estas fabricaciones van a estar con 30% de material fresco y un 70% de material reutilizado. Entonces eso nos presenta un ahorro y como lo mencionaba el video, cero desperdicio de material al momento de imprimir. Ahora tenemos el SIF. ¿Cuál es la función del SIF? Una vez que se terminó la impresión dentro de la Fuse One, vamos a retirar la cámara de impresión y las vamos a poner para que aquí se vaya o se lleve el enfriamiento que deben de tener estas piezas. ¿Por qué es necesario el enfriamiento? Porque si sacamos las piezas de inmediato, como están a 190, 180 grados Celsius de temperatura, lo más seguro es que se deformen, que tengan un choque térmico y que incluso se puedan fracturar. Entonces debe de llevar un proceso de enfriado, se lleva dentro de esta máquina y nos indica cuando ya es seguro retirarlas. Tenemos un sistema compacto y cerrado, como pueden ver, y más adelante lo vamos a ver en otro video más a detalle, que todos estos componentes son muy sencillos. Algo que se me pasó mencionar es que esta solución no necesita una conexión especial, necesita un circuito dedicado, pero es a 120 volts. Entonces, la impresora la podemos tener cómodamente en una oficina y el SIF se recomienda que esté en un área más abierta. ¿Por qué? Porque se está haciendo la disposición de los polvos. Cuenta con un kit de herramientas, el cual nos va a ayudar a la limpieza de las piezas y tenemos una dispensación automática de polvo. ¿Esto qué quiere decir? Que se cuentan con 2 tolvas, una donde se cuenta con el material fresco y otra con el material que se va a reutilizar. Cuando nosotros seteemos cuánto material vamos a colocar en la máquina sola va a hacer la mezcla de este polvo y lo va a depositar en un cartucho de polvo, el cual vamos a llevar a la máquina para hacer el relleno de este mismo. Cuenta con filtro CEPA, tiene una capacidad máxima de 10.7 kilogramos de nylon para el material de polvo filtrado y 9.8 para el material nuevo. Tiene botones físicos y una pantalla táctil, el cual nos ayuda pues, a hacer
todo más sencillo. Sí. Y ahora vamos a tener una segunda pregunta de interacción. Aquí es, ¿cuál característica de impresión 3D se ha convertido en un inconveniente a la hora de decidir si utilizarla o no? Pero como inicio, Los materiales, no tenemos la oferta correcta, los procesos en general, a lo mejor el proceso no me convence, o el mismo desconocimiento de la tecnología. No todos sabemos todo, entonces muchas veces desconocemos que alguna u otra máquina puede procesar cierto material o me ofrece ciertas propiedades en las piezas finales. Entonces, los invitamos a que nos dejen su respuesta. Como les comento, pues todo esto nos ayuda para analizar el material que les podemos presentar y cómo podemos complementar nuestras presentaciones. Sí, es correcto. Sí. También les recuerdo que vamos a tener la sección de Q&A. Entonces, al final de la sesión, vamos a hacer lectura de todas las preguntas que tengan. Sí. Y si ya llegan a hacer dudas muy en específico, con todo gusto los puedo atender. Al final les voy a dejar mi tarjeta de contacto para que por ahí nos puedan contactar. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué otras ventajas representa el uso del SLS? Bueno, tenemos materiales de uso final probados. Aquí podemos ver la fabricación de un case para un taladro, en el cual pues todos los detalles se fueron definiendo de forma correcta. Ya todo este case pues cuenta con las tolerancias adecuadas para el ensamble del mismo y poder mostrar ya un producto final. El nylon y sus compuestos son termoplásticos de alta calidad y eficacia, que ya fueron probadas sus propiedades mecánicas. Aquí cabe mencionar que se obtienen propiedades cuasi isotrópicas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a contar con la misma resistencia mecánica en los tres ejes. Tenemos una libertad de diseño porque, como se los había comentado, no necesitamos soportes y el mismo polvo nos va a ayudar a funcionar como un soporte. Entonces, siempre me gusta hacer una referencia a tener una pecera y sacarle una foto. Vamos a tener peces que van en una dirección, van en otra, una hacia arriba, hacia abajo. Aquí es lo mismo, solo que en lugar de agua vamos a tener polvo y en lugar de peces o animalitos vamos a tener piezas que ya fueron fusionadas. Podemos obtener altas productividades de piezas. ¿Por qué? Porque vamos a estar apilando y rellenando con el mayor número de piezas posible. Aquí hay un factor importante a considerar y es la densidad de empaquetado. Esa densidad de empaquetado para otras tecnologías genera un reto porque alta concentración de calor puede dañar otros componentes. En este caso no es así. Si pudiéramos llegar a tener una densidad, no sé, del 50 o del 60%, sería ideal para la fabricación y sobre todo para los costos de los mismos materiales. ¿Y qué es la densidad de empaquetado? Es una relación que se hace del volumen total del cubo con la suma de todas las piezas que con la suma de todos los volúmenes de las piezas que estás introduciendo a fabricar. Entonces, cuando haces esta relación, te debe de dar un cierto porcentaje en comparación del volumen total. Ahí es donde podemos ver más o menos por dónde están manejando los empaquetados. Tenemos bajos costos de los materiales. El nylon es un material muy asequible y la mayoría de los sistemas SLS lo están trabajando. Además de que la opción de reutilizarlo pues es muy buena y nos ayuda a tener un ahorro en costos. ¿Qué materiales se pueden trabajar o con qué se está trabajando actualmente? Actualmente tenemos 5 materiales ya compatibles con la Fuse One Plus, que son el nylon 11, que este es un material resistente, pero que también es dúctil. Si tenemos, por ejemplo, aplicaciones para broche o una figura adaptativa, como es este case de unos protectores visuales, funciona bastante bien. En el caso de órtesis y prótesis, como pueden ser algunas férulas, también funciona bastante bien este material. ¿Por qué es importante mencionar que es dúctil? Porque pues, va a soportar más ciclos de estar abriendo, cerrando o de estarse doblando que a otros materiales más rígidos. El otro material es el nylon 12, como lo comentaba, pues es el material más versátil que tenemos actualmente y con el cual la mayoría de clientes está fabricando. Se pueden tener excelentes propiedades mecánicas, estamos hablando de alrededor de 50 megapascales por eje, entonces es bastante bueno. También son piezas que pueden llegar a ser herméticas y pues nos ayudaría a hacer la disposición de fluidos. Otros dos materiales que tenemos muy interesantes son el nylon 12 con fibra de vidrio y el nylon 11 con fibra de carbono.
El nylon 12 con fibra de vidrio me parece que tiene una carga de 30% de esta fibra, lo cual pues, nos ayuda a tener piezas más rígidas, más duras. Y pues dependiendo de la aplicación en la que lo vayamos a utilizar, esto puede ser un factor decisivo. Del lado del nylon 11 con fibra de carbono, lo tenemos que tener muy en cuenta porque para poder fabricar con este material se recomienda el uso de nitrógeno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener una atmósfera inerte, nos ayuda a que no haya tanta oxidación durante el proceso y pues estamos guardando las propiedades del mismo material. Eh, Como lo comenta Formlabs, el uso de este nitrógeno nos ayuda a tener un tipo de magia o de mejora en la misma atmósfera, lo cual nos ayuda a tener un mejor rate de reutilización del mismo material y puede mejorar en su momento pues, las propiedades mecánicas de la misma pieza. Y el último material que se liberó es el TPU, con un short de 90 Na. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a tener una dureza o una cierta dureza para algunas aplicaciones de amortiguamiento o de ver qué tan ergonómico es un dispositivo o incluso en la validación de algunos ductos flexibles y de productos finales, como podría ser el case de ese reloj. Cabe señalar que este material puede tener una configuración, por ejemplo, de látices, donde se utilice una celda más gruesa en un extremo y una celda más delgada en el otro extremo de una pieza, logrando así diferentes durezas, lo cual pues lo hace muy, muy, muy agradable para hacer algunos experimentos para producto final. Todos estos materiales son considerados de grado industrial. Por ejemplo, tenemos nuevos materiales como es el nylon 11 con fibra de carbono, el cual está teniendo un gran éxito. ¿Por qué? Porque para aplicaciones donde haya abrasividad, pues puede funcionar bastante bien. Tenemos materiales altamente reciclables, perdón. La mayoría de los materiales se imprimen con solo un 30% de polvo fresco. Tenemos un potente algoritmo de embalaje o de empaquetado. Como pueden ver, pues aquí tenemos bastantes piezas ya introducidas en el mismo bucket. Y aquí hay una comparativa entre los materiales rígidos, dejando de lado el TPU, de cómo se pueden comportar y dependiendo qué es lo que necesitemos. Si nos interesa ver el impacto, pues tenemos una prueba ISO Sharpie, el esfuerzo de flexión, el módulo de flexión, el esfuerzo a tensión, la deformación a tantos grados, el módulo de tensión o el porcentaje de deformación que puedan tener las mismas piezas. Obviamente que hay un workflow y cómo es que funciona esta máquina. Todo sucede desde la preparación de los archivos, de cómo hacen las características, con qué material se va a trabajar. Hacemos toda esta preparación, hacemos el setup de la máquina, donde hacemos la limpieza necesaria y colocamos el material con el que se va a fabricar. Mandamos a imprimir, monitoreamos la impresión y una vez que terminó, tenemos que dejar el tiempo de enfriado para pasar a un depowdering, que esto es retirar todo ese polvo que no se fusiona. Y por último, un postprocesamiento, como puede ser el sandblast. Este sandblast nos ayuda a retirar todavía esas partículas de polvo que no se pueden retirar con un cepillo convencional. Y si necesitáramos pintar estas piezas, pintarlas o darles diferentes tratamientos, pues lo hacemos para obtener nuestra pieza final. Se dice que el diseño es la base del éxito. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener ciertas consideraciones por qué tecnología se está utilizando o qué máquina se va a utilizar para no llevarnos un mal sabor de boca cuando ya tengamos las piezas finales. En este caso, tenemos, por ejemplo, grosor de pared, donde el grosor que se menciona, el mínimo para paredes verticales debe de ser de 0.6 milímetros y el mínimo para paredes horizontales debe ser de 0.3 milímetros. Si estas paredes llevan a tener un soporte, una costilla, un rib, estas características pues se mantienen. Por ejemplo, para los diseños o grabados en alto relieve, ¿cuáles son los detalles que hay que considerar? Por ejemplo, para una cara horizontal, la profundidad debe ser de al menos 0.15 milímetros. La anchura que va a tener es de 0.35 milímetros. La altura de la fuente, hablando de texto, debe de ser de al menos 4.5 milímetros. Y la profundidad con el que se va a hacer el grabado
es de 0.3 milímetros. En caras verticales esto cambia un poco. ¿Por qué? Porque la profundidad que debe de tener es de 0.35 milímetros. La anchura se incrementa a 0.4 milímetros. La altura de la fuente del texto se mantiene, al igual que la profundidad de la misma fuente. Para grabados bajo relieve, ¿qué es lo que tenemos? Para esto se tiene que considerar una profundidad de 0.1 milímetros, una anchura de 0.3, una altura de la fuente del texto de 3 milímetros y una profundidad de la fuente del texto de 3 milímetros. Para las caras verticales, pues el cambio es prácticamente mínimo o nulo. Por ejemplo, hay otras técnicas que podemos tener en cuenta, como ya lo es, cómo mantener el grosor de la pieza de forma uniforme. Muchas veces cuando tenemos piezas totalmente sólidas, cuando hay una disipación de calor, puede conllevar a una modificación en la forma o no es lo mejor para imprimir. ¿Y cómo podemos, o cuál es la estrategia para evitar esto? Pues simplemente dividir ese cuerpo totalmente sólido en secciones más pequeñas que nos ayude a liberar todo ese calor. También un tip muy importante pues, es reducir la concentración de esfuerzo. Todas esas piezas que tienen ángulos a 90 grados, tratar de reducirlo lo más que se pueda y hacer algunos redondeos en estos mismos. Esto para que cuando estemos probando la pieza, ese ángulo a 90 grados no sea un concentrador de esfuerzo que nos vaya a dar una falla al final en la misma pieza. El espaciado entre las piezas que se debe dar cuando se manda a fabricar es de al menos 5 milímetros. Esto pues para evitar que se vayan a combinar ahí y vaya a haber algún problema con las mismas piezas. Si hay componentes de interconexión, esto es una pieza muy grande que no cabe en el boque y decidimos seccionarlo, lo que se recomienda es que estas piezas se orienten en el mismo ángulo. Esto para que tengan, por así decirlo, el mismo recorrido del láser y al momento de introducir las piezas no vaya a haber alguna interferencia. Si bien se recomienda dejar una tolerancia en este corte, pues al tener la misma dirección del barrido del láser, no va a haber ningún problema y nos va a facilitar el ensamblado final. Y pasamos a nuestra tercera pregunta de interacción con ustedes, que dice, ¿para qué aplicaciones utilizas actualmente la impresión 3D? Fixtures, prototipos, piezas funcionales, producto final. Entonces los invitamos a que nos dejen su respuesta. Por ejemplo, aquí en Shift 3D tenemos muchas aplicaciones que estamos mudando a impresión 3D, como pueden ser los prototipos y los fixtures. Sobre todo porque pues, los fixtures siempre se tienen que acoplar a la geometría de las piezas y muchas veces no es lo más fácil de fabricar. Los prototipos, como sabemos, al ser un nuevo diseño, pues vamos a tener problemas para poderlos fabricar en ese primer momento, pero posteriormente ya vamos a tener ya una vez que tenemos como esta primera pieza o estas primeras muestras, ya podemos pasar a una fabricación más robusta. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a ver algunas aplicaciones donde se utilizan estas tecnologías. Por ejemplo, en el área de ingeniería, pues como ya les comentaba, prototipos, ver cómo se generan nuevas aplicaciones, cómo se está llevando el desarrollo del producto y ver cómo va a tener el comportamiento esta pieza, si va a funcionar y sobre todo, pues estar contentos con el resultado que se va a tener. Tenemos algunos prototipos, por ejemplo, en esta pieza que tiene figuras algo caprichosas, pues entonces es una muy buena área de oportunidad para utilizar la impresión 3D. Incluso podemos investigar un producto final, por ejemplo, en este prototipo que se ve un tanto futurista, podemos hacer ese tipo de acercamiento y ver cómo se va a comportar o cómo podemos tener una mejor respuesta a la demanda del consumidor. En el área médica tenemos muchas aplicaciones, como pueden ser estas prótesis de dedo, el cual pues, nos ayuda a darle una muy buena forma, una forma adaptativa a lo que se necesita. Tenemos sockets para amputaciones, el cual pues, nos ayuda a tener una prótesis final, a hacer la interconexión entre el paciente y pues todo lo que es la prótesis. Y como la ventaja de que la manufactura aditiva no tiene una restricción de geometría, pues la adaptabilidad que tiene esta es mucho mejor a una prótesis tradicional o a un socket fabricado de forma tradicional. Algo importante a mencionar es que el PA12 es un material biocompatible, no citotóxico, no irrita la piel y no la sensibiliza.
Entonces, este material nos ayuda mucho cuando estamos explorando esas aplicaciones. Ahora, ¿cómo es o cómo es el panorama para impresión? ¿Qué tanto se tarda? ¿Qué tanto va a haber de porcentaje de empaquetado? ¿Cuánto material me voy a llevar para poder fabricar ciertas piezas? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos estos asientos de bicicleta que fueron fabricados en nylon 12, donde hay una densidad de empaquetado del 9% y donde se están teniendo o se están imprimiendo 2101 capas. Todo esto se imprimió en 14 horas. El tiempo de enfriado es un periodo que va de 10 a 13 horas. Entonces se podría decir que al final de 24 a 27 horas ya voy a tener estas piezas totalmente funcionales y usables. Si esto lo quisiéramos fabricar por otros métodos, pues en ese tiempo sería muy difícil de alcanzar. Aquí tenemos otro ejemplo con estos ejemplos de conectores. Sí, Aquí la densidad es mayor. ¿Por sí. qué? Porque no se está imprimiendo todo el bucket, se está llegando a una altura determinada. Aquí es muy importante recalcar que no siempre tenemos que estar imprimiendo en su totalidad el bucket de fabricación. Si necesitamos mandar una cama de piezas, como es este caso, lo podemos hacer y no haber ningún problema. En este caso, perdón, se están imprimiendo 780 capas en un tiempo de 8 horas. Y por ejemplo, aquí es cuando les mencionaba que la densidad de empaquetado era muy importante a considerar. Aquí ya estamos teniendo un 58% de densidad. Como pueden ver, pues se podría decir que está prácticamente lleno el bucket de fabricación. Son 2669 capas que se están imprimiendo, pero pues aquí, como ya es mucha geometría que se tiene que definir con el láser, ese tiempo cambia a 32 horas con 59 minutos para tener todas estas piezas. Aquí les muestro una gráfica que es muy importante tenerla presente siempre que se está decidiendo cómo se van a fabricar algunas piezas o qué tecnología utilizar. Comúnmente estamos entre la sustractiva y la formativa. Sustractiva es mecanizado CNC y formativa pues es el moldeo. Pero ya cuando entra la manufactura aditiva, es muy importante ver dónde va a haber ese punto de cruce entre lo que es la manufactura aditiva y las tecnologías sustractivas e incluso las formativas. Aquí, en este punto donde se están intercruzando estas dos gráficas, va a haber un número de piezas donde se hace rentable el proceso. Y aquí, al ser una escala logarítmica, pueden ser desde 100 piezas, 200 piezas, 4000 piezas, e incluso 40.000 piezas, 20.000 piezas, donde todavía se hace rentable el uso de manufactura aditiva. Sin embargo, ya si vamos a seguir fabricando más piezas, es conveniente cambiar a otra tecnología. Entonces aquí pues siempre hay que ser conscientes de a qué se quiere llegar. Si vamos a tener una producción muy grande, bueno, podemos ya estar hablando de tecnologías sustractivas o formativas. Si no sabemos ni siquiera cómo se va a comportar el mercado al producto que quiero sacar, lo ideal sería utilizar manufactura aditiva y una vez que veamos la respuesta que se tiene en el mercado, optar por esa técnica de fabricación o si no, cambiarla, pero ya estamos seguros de lo que estamos fabricando. Por ejemplo, tenemos este cover donde pues el punto de unidad o el costo que está teniendo esta pieza es de $2.2, mientras que por el moldeo de inyección sería de 3.700, porque obviamente se tiene que considerar la fabricación del mismo molde. En este caso, pues la producción eran menos de 2.000 piezas y es donde se está obteniendo beneficios utilizando Fuse One Plus. Para este otro ejemplo, tenemos que el punto de quiebre es más arriba. Estamos hablando que el punto de quiebre es a las 8.000 piezas, donde el costo por pieza es de $3.5. Entonces, imagínense qué tan bueno es si lo comparamos contra el costo que tendríamos que prorratear del molde y contra el costo de pieza que nos da la inyección de plástico. Y ahorita vamos a conocer un poquito cómo se veía instalada la máquina. Aquí la tenemos. Aquí, como podemos ver, pues cuenta con una pantalla táctil donde se están viendo los trabajos que tienen, donde se ve la conexión, que todo esté bien, que los componentes estén ya validadas las tareas de mantenimiento. Aquí podemos ver los cartuchos de polvo donde se hace la mezcla del material.
esta mezcla de 30% material fresco, 70% material reutilizado, la tolva de material, donde se va a hacer la recarga del material que nosotros estemos utilizando. Ahí hay una escala en litros, pero también en la misma pantalla nos puede mostrar cuánto material se necesita para una fabricación. Y ahí podemos ver la parte trasera. De hecho, es muy sencilla y tiene su conexión Ethernet. Aquí vemos la conexión para el gas nitrógeno y su antena Wi-Fi. Ahí tenemos algunos ventiladores para el enfriamiento de esto. Y como pueden ver ahí al fondo, pues esa es la conexión de 120 volts que les comentaba. Algo muy sencillo. Algo más a considerar, pues es tener un cuarto climatizado para que no se eleve a más de 30 grados, a más de 30 grados Celsius la temperatura. Aquí, por ejemplo, pues tenemos la cámara de impresión, donde les recuerdo que es de 16.5 centímetros por 16.5 por 30 centímetros. Y aquí está el SIF. Como pueden ver, pues cuenta con una aspiradora que es ESD para tener una protección ahí, de que no vaya a haber alguna explosión por la acumulación de polvo, de estas nubes de polvo. Aquí vemos cómo podemos retirar la cámara de impresión una vez que ya fue totalmente extraído el trabajo. Y en sí, pues es un proceso muy sencillo, muy amigable y que en un par de horas podríamos estar imprimiendo sin ningún problema. Aquí tenemos la cabina donde se limpian las piezas, donde se recupera el polvo. Y ahí al fondo podemos ver el filtro que nos ayuda a que todas esas partículas de polvo no salgan de esta pequeña camarita de limpieza. Aquí al quitar la rejilla tenemos ese zip que nos ayuda a servir el tamaño del polvo. Y debajo de esta rejilla tenemos la torba para material fresco. Obviamente ahí tenemos un host que nos ayuda a limpiar toda nuestra zona de trabajo, donde va a haber material que ya no se pueda reutilizar, pero es la menor cantidad. Entonces no hay ningún problema por eso. Obviamente se recomienda trabajar con esta tapa abajo para que evitemos que todo ese polvo llegue y se nos pegue a la ropa o tengamos problemas de que se nos pegue aquí en los anteojos o se esté esparciendo de más en toda la zona de trabajo. Y con esto llegamos al final de este webinar. Entonces, nuestra última pregunta sería, ¿qué opinas del contenido del webinar? Me pareció muy útil e interesante. En general lo encontré informativo. Fue medianamente útil e informativo para mí, o no me pareció útil ni informativo. Por favor, ahí dejen su voto para ver cuál es la tendencia que va a tener. Y vamos a pasar ahora a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Arturo, por tu explicación. Yo creo que toda esta información que nos acabas de compartir es de gran utilidad para toda nuestra audiencia. Y bueno, si te parece bien y a nuestra audiencia le parece bien, pues comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos dejarnos estas inquietudes que tengan sobre el tema que nos dio Arturo en la parte de Q&A, o si les parece mejor, también nos pueden compartirlas por el chat que está aquí. Cualquier duda, aquí estamos. Y bueno, mientras tanto, nos comparten sus dudas, mientras les damos algún tiempo de escribir, pues les quiero comentar que si se les pareció interesante o quieren conocer más datos o beneficios sobre esta y las otras tecnologías que manejamos, pues nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Nos pueden dejar por ahí algunos mensajitos. Estamos publicando constantemente mucha información respecto a diferentes tecnologías de impresión 3D. Y bueno, si tienen algún proyecto que tengan en puerta o quieren alguna consulta en particular, pues nos pueden dejar un correo a info@shift3d.mx y pues para todo el equipo es un placer poder atenderlos. Al igual, si están interesados en conocer la guía de diseño que nos comentaba de algunas recomendaciones de diseño para esta tecnología, nos pueden mandar un correo al que les comentaba anteriormente, info@shift3d, y con gusto se los estaremos compartiendo totalmente gratis.